Bienvenidos a este pequeño tutorial sobre algunos aspectos importantes para tomar una buena fotografía. Solo quise empezar con esta imagen muy inspiradora de uno de mis fotógrafos favoritos, que es Jerry Welsman. Y quiero continuar con esta frase de una gran fotógrafa norteamericana, sobre todo tomó fotos en la era de la depresión, que dice: la cámara fotográfica es un instrumento que enseña a la gente a ver sin cámara. Porque realmente cuando vamos tratando de enmarcar en pequeños cuadritos el mundo, lo que nos pasa es que observamos mucho más lo que hay a nuestro alrededor. Por eso no es bueno pensar que es nada más un don, es una cuestión de acostumbrarse a observar como nos acostumbramos a correr o cualquier cosa que es un hábito en nuestra vida. Por eso todo el mundo puede tomar fotos. Entonces, mientras sé que cuando pensamos en cómo aprender a tomar fotografías estamos muchas veces pensando inmediatamente en botones, sí quería resaltar esto, ¿no? Realmente la cámara va a ser secundaria si no aprendemos que lo importante es aprender a ver, ¿no? Aprender a imaginar y aprender a expresarse. Y cada una de estas habilidades depende con diferentes cosas. Por ejemplo, para aprender a ver necesitamos tener menos prisa, atender a nuestro alrededor, relajarnos y ver lo familiar de forma distinta. Ya cuando aprendemos a imaginar, estamos no solo observando el mundo, sino abstrayendo y seleccionando y de repente pensando más metafóricamente, viendo qué podría ser eso. No sé, me imagino esto de cuando vemos una nube, ¿no? Y de repente vemos un personaje o un animal. Ese es un proceso de aprender a imaginar, ¿no? Y no es algo nuevo, lo hacemos desde niños, más bien es una de esas habilidades, como mencionaba ya él, que hemos perdido. Y aprender a expresar ya sería el proceso más complejo y artístico en el que nosotros distinguimos qué nos interesa del mundo, qué emociones queremos expresar, si nos interesa expresar ideas, ya tiene que ver con más recursos técnicos, comunicativos y creativos. Y esto ya sería para quienes realmente les interesa hacer de la fotografía un uso más allá de utilitario, como un uso artístico. Y quiero compartirles esta frase que es de un libro que se llama Photography and the Art of Seeing, porque ese fue uno de los libros que más me gustó por esa perspectiva de no es un aspecto técnico lo que te va a hacer buen fotógrafo, sino pone esta habilidad de ver por encima de todo, ¿no? Y nos dice, bueno, la vista es un sentido muy amplio, muy delicado, muy como el más específico, que significa usar todos tus sentidos, tu mente, tus emociones, ¿no? Y significa tratar de ver lo que estás viendo con todo tu ser, quitarte de etiquetas y prejuicios para ver y para descubrir lo increíble que es el mundo que está a tu alrededor, es ver cosas extraordinarias en lo ordinario y no dejar de asombrarte. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, estas dos mujeres simplemente subiendo una escalera, ¿no? A lo mejor no se nos hubiera ocurrido que esto podía ser una escena fotográfica, pero si empezamos a ver, pues descubrimos un gran contraste del blanco y el negro, esta repetición del patrón de las escaleras, la sombra y las luces que están habiendo, la geometría, ¿no? Estas dos mujeres que parecen casi idénticas hasta subiendo al mismo tiempo cada uno de sus pies. Podríamos pensar que también vemos su compañerismo, su empatía, probablemente sean hermanas, madre e hija, parece más hermanas, ¿no? Pero estamos viendo esto y cómo también las líneas nos van llevando como hacia arriba, hacia algún lugar. Entonces, esta fotografía es de Manuel Álvarez Bravo, uno de los grandes fotógrafos mexicanos que sobre todo sabía trabajar muy bien la cuestión de luz y oscuridad. Esta imagen es otro ejemplo y es de Pablo Aguinaco, otro fotógrafo mexicano que ha trabajado muchísimo con la cuestión del color y de la identidad mexicana, ¿no? Y lo mismo podemos ver aquí que probablemente la silla es en realidad un tópico fotográfico, en realidad es muy común, pero
a lo mejor si nosotros pasamos por una casa, no sé, abandonada, etcétera, no lo veríamos como algo fotográfico, ¿no? Y aquí lo importante es estos tonos cálidos, amarillos, esta sombra, este juego entre las líneas, ¿no? La línea de la cuerda con la línea de esta madera recargada, su sombra, y cómo eso nos va equilibrando la silla en medio, la textura de la pared, del piso. Entonces es definitivamente una labor de composición, pero sobre todo una labor de observación. Entonces vamos a entrar ya de lleno en cuestiones que podríamos pensar más aplicables, sin olvidar que si no observamos no las vamos a poder realizar. Y algo que me parece elemental para tomar una buena fotografía es la composición, porque la manera en la que enmarcamos y acomodamos los elementos es súper importante con el uso de todo tipo de cámara. Mientras hay cámaras, bueno, las cámaras reflex tendremos más posibilidades técnicas y demás, desde la cámara de nuestro celular o nuestra tableta o cualquier cámara barata de bolsillo, la composición es un elemento que nos puede hacer una gran diferencia. Y es este procedimiento mental de editar en su cabeza, en nuestra cabeza, una imagen, ¿no? Cómo la acomodo, cómo la voy a encuadrar, para robarme ese cachito de realidad y ponerle mi mirada propia. Vamos a empezar ahora con algunos tips más específicos. El primero sería: decide si tu imagen se ve mejor en formato horizontal o vertical. Si dudas, toma una de cada una y cuando vayas a usarla decidirás cuál es la mejor. Vamos a poner este tip aquí y vamos a explicar a qué nos referimos. Bueno, en esta imagen de Susan K. Gant, por ejemplo, vemos que ella está, la protagonista de esta imagen está viendo como estos pájaros. Es una imagen basada en sueños y nosotros vemos estos pájaros subiendo por las ramas, ¿no? Entonces esto se acentúa muy bien con una imagen vertical en la que nosotros hacemos este viaje de subir la mirada o de recorrer la imagen de arriba para abajo. Por el contrario, en esta imagen podemos ver que efectivamente si lo hubiéramos tomado vertical veríamos la cara de esta mujer, pero tal vez lo importante es esa omisión de la cara de la mujer y solo esta foto que está sosteniendo, ¿no? Que le da cierto anonimato y bueno, nos hace pensar en una madre y la foto de su hijo, esta estructura escogida como poco común o poco pensada de primera intención para una foto en la que en vez de hacerla vertical y sacar su cara, sacamos la horizontal, nos da, por ejemplo, un contraste entre el negro y el blanco, el negro de su traje, la foto blanca, la pared con la repetición de un poco la textura que tiene la imagen del propio hijo, ¿no? Entonces no es que algo sea adecuado o no, sino que según lo que queramos expresar, de las primeras preguntas que tendremos que hacernos es si nuestra imagen debería ser vertical o horizontal. El segundo tip es observa tu encuadre y asegúrate de que todo lo que quieres está dentro, o sea, no dejes sin cabeza a una persona o de que adentro no hay nada que no quieras, ¿no? A veces hay cosas que estorban la imagen o distraen la atención y dices, ay, esta imagen es muy buena, pero atrás está mucha gente que no quería que saliera, o está una silla, o está miles de cosas que no querías que estuvieran en tu imagen. Bueno, y vamos a ver esta imagen de Julie Blackmon, una gran fotógrafa contemporánea, que usa algo que se llama marco activo. La historia no acaba en la foto, sino que el mundo se extiende, y aquí podemos ver cómo esta bicicleta la tenemos que imaginar y completar en nuestra mente, el árbol, el arco, el niño del cual no vemos ni la cabeza ni hacia dónde está subiendo. Esta es una forma de hacer que el espectador contribuya activamente en la generación de la imagen, la complete, se la imagine de acuerdo a sus experiencias. O tenemos un encuadre más tradicional donde los elementos todos van dentro, nuestras protagonistas están en medio con la regla de los tercios, pero en medio de la foto, y esto más bien nos aísla, ¿no? Nos mete a esta imagen y es un efecto diferente al anterior. Esta foto es un autocromo que fue el primer proceso a color a principios del siglo XX. Entonces,
no es que uno esté bien o mal, sino que depende de nuestra intención. Vamos ahora con el consejo número 3, que sería muévete y explora al tomar la foto. Y lo que pasa es que nosotros vemos, si vamos caminando, vemos el mundo de una manera, ¿no? Pero por supuesto, si nos agachamos, si vemos desde arriba, si vemos de lado, si vemos de cerca, si vemos de lejos, si hacemos zoom en la cámara, no sé, vamos a ver las cosas de manera muy distinta. Entonces aquí hay que jugar y hay que moverse para explorar diferentes ángulos, porque a veces no es tan importante qué tomamos, sino cómo lo vimos, ¿no? Podemos tomar algo muy sencillo, pero visto de una manera muy creativa. Y bueno, este es un ejemplo de Guy Bourdin, un fotógrafo de publicidad muy importante. Y bueno, vemos que aquí está rompiendo con la regla, a lo mejor de esta mujer no tiene el brazo, está incompleta, ¿no? Pero precisamente quiere ocasionar una reacción de sorpresa. La estamos viendo desde arriba, ¿no? En un punto de vista distinto. Y me parece que esta foto era para anunciar algo de cosméticos. Está jugando un poco, está muerta, con la imagen del rojo y la sangre. Pero aquí vemos un poco integrado aspectos de composición, aspectos de buscar una forma diferente de retratar, ¿no? De subirse y bajarla al piso, no sé. Y bueno, en realidad esto de tratar de ver desde otros ángulos y puntos de vista empezó en el modernismo y se llama Vintage Point, y es cuando la fotografía comenzó a verse más como arte y podíamos observar que con la cámara veíamos el mundo no tal cual era, que no era un mero instrumento de registro. Y seguramente has oído hablar de la regla de los tercios, que es una recomendación general. No sé si sabes de proporción áurea o tu cámara tiene esta retícula que te divide en 9. Decides si usarlo. No siempre, no es absolutamente verdadero que eso garantice, y se ha roto muchas veces para excelentes fotografías, pero es un buen consejo. Y aquí te dejo este único ejemplo rápido de cómo se cumple la regla de los tercios en diferentes ejemplos. En general es normalmente con una proporción 2:1. Dejas ocupas 2 espacios, dejas uno libre o viceversa. Y finalmente están los elementos formales, que conforman la manera de utilizar estratégicamente los recursos fotográficos para decidir un mensaje, sentir una emoción, expresar una idea. En otro tutorial hablaremos de ellos, pero al principio observa muchas fotografías, trata de distinguir por qué te gustan. A veces ni siquiera pienses demasiado, ¿no? Solo observa y tu ojo se va a educar solo. Y cuando tú las tomes, déjate llevar por la intuición. Realmente de tanto ver, no creemos mucho en ello, pero todos sabemos de composición. Espero que te haya servido esta información. Mi nombre es Noemi Lugo y en otro tutorial hablaremos brevemente de los elementos formales.